2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la maestra Beni Calizaya y les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje. El día de hoy estaremos estudiando el tema Revolución Federal, un contenido que corresponde al área de Ciencias Sociales. Iniciemos. Revolución Federal o Guerra Federal. La misma se lleva a cabo desde diciembre de 1898 hasta abril de 1899. ¿Cómo describimos esta guerra? Vamos a tomar puntos muy importantes. Primero, es una guerra civil entre el partido político liberal y el conservador. ¿Por qué guerra civil? Porque es una guerra interna en nuestro país con un frente político contra otro y no contra un país como se llevó años más adelante en la Guerra del Pacífico contra Chile. Esta guerra también enfrenta al norte contra el sur, La Paz contra Chuquisaca, los liberales contra los conservadores. Debemos también tomar en cuenta la participación indígena que se lleva acá, con Zaratevilca y otros más. Y lo más crucial en esto, que hay un aparente motivo de federalizar al país. Incluso el nombre Guerra Federal tiene este nombre. Pero al finalizar esta guerra no se da esta federalización como tal. Por eso decimos un aparente y más bien vemos un motivo para tener ya un beneficio económico, social y político que conlleva cuando tienes el espacio geográfico gubernamental, el poder gubernamental. Esto ya es como un antecedente que se da a esta guerra. Tenemos también el fin del ciclo de la plata en 1898 e inicio del ciclo del estaño en 1899, con nombres como Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, la dinastía de Aramayo, que son representantes de la plata y esto empieza a decaer, lo cual cambia el poder geográfico también a Mauricio Holguín, Carlos Aramayo, Simón y Patiño. Y su espacio geográfico de ellos era el norte, La Paz y Oruro. Y esto influye en esta guerra y en cómo se da este cambio de poder. También tenemos que tomar en cuenta en los antecedentes que los ingresos económicos del país dependen más de los tributos de los pueblos originarios. No era de la minería de la plata, no era de la agricultura, sino era de estos tributos que ellos daban. Y ahí vemos cómo la decadencia de la plata da este poder, este paso de poder para los varones del estaño. Otro, la población indígena no tenía reconocimiento de ciudadanía. Habían varias políticas y varias situaciones que se habían dado que les quitan esta ciudadanía a los indígenas y además de ello solamente servían como mano de obra para la agricultura o minería y no tenían incluso ni poder a voto. La democracia estaba restringida solamente para conservadores y liberales, pues el voto se da años más tarde, en 1952, recién con ello. Ahora, la guerra federal tenemos en un lado a los conservadores a la cabeza de Severo Fernández Alonso y a los liberales con el coronel José Manuel Pando. Severo Fernández Alonso había ganado la presidencia en el año 1896 y con derrota de José Manuel Pando. Ya para 1897 tenemos elecciones municipales. En estas elecciones municipales ven un fraude y provoca manifestaciones en la urbe paceña. Para octubre de 1898, en el Parlamento, los representantes norteños van un proyecto de ley donde ellos piden que la sede de gobierno se mueva a La Paz. Sin embargo, en Sucre no aceptan esta situación, menos el presidente. Y hacen un proyecto sacan un decreto y en ese decreto piden que se quede en Sucre. Si por alguna razón va a La Paz, tiene que volver inmediatamente otra vez a Sucre. Los parlamentarios, representantes paceños salen ahí muy molestos y enojados y se retiran a La Paz. Y arman ya en el norte la Junta Federal el 12 de diciembre de 1898. ¿Qué significa esto? Que hay una ruptura definitiva entre Sucre y La Paz.
desconocen al gobierno constitucional de Severo Fernández Alonso. Y se da una confrontación entre el sur, que busca el unitarismo, y el norte, el federalismo. Ahí entendamos que es el unitarismo. Es que un solo lugar tenga el poder de todo el territorio nacional, y el federalismo es que cada representación, cada municipalidad tenga derecho y tenga ejecución propia en su territorio. Esta guerra se desata y empieza ya contra esa manifestación que se da en La Paz. Ya se empiezan a armar, empiezan a tener sus alianzas. Recordemos a los empresarios que también influyen en esta guerra. Y Fernández Alonso se va hasta Oruro con este ejército constitucional en contra, llamado también al ejército revolucionario. En esta guerra es importante denotar a Pablo Zárate Vilca, un representante indígena, y que va también armando a diferentes sectores para ayudar y ser partícipes de esa guerra federal. Y se da esta alianza liberal e indígena con José Manuel Pando y Pablo Zárate Vilca. Sin embargo, es una alianza donde cada quien busca intereses personales. Los liberales prometen a las comunidades originarias la restitución de sus tierras y ser dueños de su manejo y función, todo lo que les habían quitado y lo que ellos querían. Entonces Zárate Vilca va con estos intereses y tal vez lograr más que una revolución liberal, una revolución indígena. En cambio, José Manuel Pando busca llegar al poder junto con todos los liberales, ya tomando en cuenta que varios años atrás los conservadores los habían dejado relegados de este poder que tenían. Ahora veamos este video donde vamos a poder observar las batallas que se dieron a cabo, la participación indígena en la guerra federal y cómo se desarrolla esto hasta el ingreso ya victoriosos con José Manuel Pando y Zárate Vilca en Oruro en un 12 de abril. Veámoslo. Había un enfrentamiento entre conservadores y liberales. Estaban en el poder los conservadores, pero tenían en su contra a este otro grupo que se denominan los liberales. Los conservadores con una línea en la cual decían que querían mantener el mismo sistema económico político que se tenía desde la fundación, incluso desde la colonia. En cambio, los liberales querían cambiar. Incluso proponieron el federalismo como una forma de gobierno para el país. Otra causa fue que resulta los liberales, con el discurso de que eran víctimas de lo que estaban haciendo los conservadores, los liberales buscaron apoyo en los campesinos que estaban reclamando la devolución de sus tierras, que los anteriores gobiernos no lo hicieron, y entonces se apegaron a esto. Una de las causas que movió a la revolución fue la ley erradicatoria. ¿Y en qué consistía la ley erradicatoria? Esto tenía que afectar a las capitales. Resulta que los liberales querían trasladar la capital a La Paz, ya que en La Paz se concentraba el poder político. Desde la fundación ha existido esto, aunque debería haberse mantenido en Sucre. Y la ley erradicatoria que los conservadores estaban dictando llevaba que la capital no debería moverse de Sucre y deberían trasladarse todos los poderes a la ciudad de Sucre, lo cual no estaban de acuerdo los liberales. Ellos más bien querían llevar la capital de nuestro país a La Paz. ¿No se dan cuenta qué cambio querían hacer? Y son estas causas las que van a llevarnos a esta guerra federal. Y tenemos que mencionar a este personaje, Zárate Vilca, una aymara que en ese tiempo lideró en contra de los gobiernos que no les devolvieran las tierras. Y esto les llevó a tener esas luchas, una guerra civil en contra de los conservadores del sur, porque ellos son los que estaban manejando el poder político en ese tiempo. Y hay que mencionar que los liberales, viendo esta situación, buscaron alianza con los indígenas campesinos, buscaron a Zárate Vilca. En ese tiempo tenemos que mencionar a Juan Manuel Pando, quien está con los liberales y
pretende buscar la ayuda de los indígenas y les promete, si nosotros vencemos a los conservadores y estamos en el gobierno, vamos a dictar el federalismo y además les vamos a devolver sus tierras. Y es por eso que realizaron una alianza, pero al final no cumplieron. Hemos visto cómo, a pesar del apoyo indígena que se da, cómo entran victoriosos incluso a Oruro, ambos, los dos ejércitos juntos. Pasa el tiempo y Saratevilca es traicionado. Justo cuando ingresan a Oruro, Pando ya manda cartas diciendo que ya no necesitamos a los indígenas y hemos logrado la victoria y ahora hay que detenerlos. Y empiezan a apresar a Saratevilca y otros representantes indígenas. El desenlace de guerra después de esto. Severo Fernández Alonso abandona Bolivia. Ya ve que los liberales han ganado, los conservadores van viendo dónde se van a ir y prefieren aliarse a los liberales, entonces se queda solo y prefiere dejar el país. ¿Qué más? Junta Revolucionaria el 15 de abril, donde dicen que La Paz va a ser la capital. Sin embargo, Pando lo niega. José Manuel Pando indica: ya hemos derramado bastante sangre, no es necesario seguir luchando por esto, dejemos esto, ¿quién va a ser la capital?, para una siguiente reunión. 1903 arrestan a los líderes indígenas y posteriormente Saratevilca es también asesinado. Lo trasladan de un lugar a otro simplemente, pero en el camino donde supuestamente él quería escapar, y ahí es asesinado. En cambio, la historia nos demuestra que en realidad es traicionado por los que en un momento fueron sus aliados. En octubre de 1899, la Convención Nacional nombra a Pando como presidente y no hay federalismo. Miren, ahí denotamos cómo es que incluso el título, la Guerra Federal, la Revolución Federal, lleva esto, pero vemos simplemente una excusa donde se quieren tener beneficios políticos, sociales, económicos, lo que conlleva y donde va detrás de nuestra historia. Y aparte de ello adoptamos la Constitución de 1880, donde por ningún motivo se encuentra el federalismo ahí. Y también debemos de notar que Sucre aún se queda con la capital de Bolivia y La Paz se queda como la sede de gobierno. Los poderes se van divididos. Sucre se queda con el poder judicial y La Paz con el ejecutivo, legislativo y electoral. Para la valoración debemos recordar que la historia nos ayuda a entender y comprender cómo hemos llegado a este punto como país. Ver nuestros errores, nuestros aciertos, los costos también. Y así evaluar y reflexionar sobre nuestra situación y poder construir un mejor país. Con ello terminamos la clase del día de hoy. Soy Beni Calizaya, nos vemos en otra oportunidad. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.